Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que sintonicen este podcast del Caminando Ando, que estamos haciendo con mucho cariño y mucho amor para todas y todos ustedes que están detrás de esa pantalla del teléfono, de la tableta o de el televisor y que están observando este podcast del Caminando Ando. Podcast del Caminando Ando que ha tenido temáticas diferentes en cada una de sus episodios y hoy es una temática que le va a dar mucho de qué hablar a todos y a todos los que nos están sintonizando. Antes de comenzar el programa, quiero agradecerles, mira, nada más y nada menos que donde estamos grabando, que es Neneta, pasta Neneta, que son las mejores pastas de Venezuela, y su Instagram, @pastasneneta con _t, @zonain, @pastasneneta.zonain, para que lo sigan en Instagram y puedan conocer acerca de las mejores pastas que hay en el estado Carabobo. Y bueno, ya vamos a comenzar con lo que es el programa de hoy, este podcast maravilloso. Nos acompaña Jesús Arturo Sandoval, técnico electricista de profesión, pero también tiene otra especialidad y nada más y nada menos que es religioso en el tema de la santería. Es natural de Puerto Cabello, igual que yo, nací en Puerto Cabello, residenciado en Valencia, acá en la Isabelica, donde estamos grabando este podcast especial por la religión de la santería. Y vamos a darle una breve introducción. La santería es una religión sincrética que combina elementos de la religión yoruba de África occidental y el catolicismo. Su origen se remonta a la época de la esclavitud en América Latina, especialmente en Cuba, donde los esclavos africanos, principalmente de la etnia yoruba, fueron obligados a adoptar el catolicismo. Tiene su origen en África, sincretismo religioso, se desarrolló principalmente en Cuba con creencias y prácticas, y los orichas son deidades que representan diferentes aspectos de la vida y la naturaleza. Cada oricha está asociado con un santo católico específico y tienen sus propios rituales, colores y símbolos. Rituales y sacrificios. Los rituales de la santería incluyen la adivinación, el uso de tambores y danzas, y en algunos casos sacrificios de animales. Estos rituales buscan obtener la protección y guía de los orichas. Altares y ofrendas. Los practicantes crean altares dedicados a los orichas, decorados con objetos simbólicos como collares, flores, comidas y bebidas. La santería ha tenido una influencia significativa en la cultura y la espiritualidad de muchas comunidades en América Latina y en Carabobo, en Valencia y en toda Venezuela. Podemos observar a compañeras y compañeros que tienen esta religión. Bienvenido. Sí, gracias. Jesús Arturo Sandoval a Caminando Ando. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación, Jesús. Para mí es un orgullo compartir este momento con usted y bueno, hablar un poco de lo que es la regla 8 de lo que se conoce como santería. Sí, fíjate que una de las anécdotas que podemos nosotros decir en este podcast es que para poder realizar esta entrevista, tú consultaste si era importante hacerla y si estás autorizado para hacerla. Sí, a través de una consulta previa para obtener, como dice, el permiso del santo y del padrino también. O sea que tenemos permiso. Sí, tenemos permiso con ciertas cosas que no se pueden, con ciertas restricciones. Bueno, Jesús Arturo, quisiera arrancar con cómo fue este llamado que recibiste para hacerte santo, para estar en esta religión de la santería. ¿Cómo fue ese llamado y a qué edad recibiste tú este llamado? Bueno, yo tengo ya 9 años con que me realicé el Cariocha, lo que se llama la coronación del santo, pues. A través de un tiempo de pequeños he sido espiritista, he estado en el campo espiritual de nuestra reina María Leonza, de aquí autóctona de Venezuela, y con el tiempo llegó el momento de, a través de una consulta determinada, me hicieron el santo, pues, como que llaman. Y este llamado, digamos, fue un llamado de alguna persona, algún familiar, algún allegado que te dijo, mira, está esta religión, ¿qué te parece si te acercas a esta religión? ¿Es algo familiar o es algo que simplemente sentiste ese llamado interno y decidiste? Sí, es un llamado interno, más que todo,
y la preparación en lo que es la religión en sí. Es un campo muy abierto, muy amplio. ¿En cuánto tiempo se consagra una persona en la santería? Es decir, tú puedes tener otro tipo de religiones y decides dedicarte y estar en la religión de la santería. ¿Cómo te consagras tú en esa religión? ¿Cómo comienzas tú a ingresar en este ambiente religioso de la santería? Muy importante tu pregunta porque son una serie de pasos, ¿verdad? Donde comienza el iniciado a divulgar en una ceremonia a través de una consulta que lo determina un santo llamado el Eguá a través de unos caracoles y te hacen primero la iniciación y recibe lo que se llama Otán del Eguá y los collares. Una vez recibido esa ceremonia, ya estás iniciado, vas a las tierras de Ifá a través de un babalao y te hace otra consulta para ver si tienes camino de santo. Ahí te hacen lo que llamamos la mano de Orula, de Orumila. Y ahí ya estás iniciado en la religión santoral. Ahora, Jesús Arturo, vamos a un corte, pero al regreso quiero que nos comentes cómo es este proceso de iniciación, si te tiene que invitar a alguien, si te tiene que enseñar a alguien, inducir a alguien dentro de la religión, para que puedas comenzar cada uno de los procesos. Claro. Regresamos con Jesús Arturo Sandoval acá en Caminando Alma. La santería, también conocida como la regla de Ouche, es una religión afrocaribeña que se originó entre los esclavos africanos traídos a Cuba durante los siglos XVI al XIX. Sus seguidores creen en un panteón de deidades llamadas orisas, que representan fuerzas de la naturaleza y aspectos de la vida humana. La historia de la santería comienza con la brutal trata de esclavos en la que millones de africanos fueron trasladados a las Américas. La mayoría proveniente de Nigeria, Angola y el Congo. Raíces africanas, la santería se basa principalmente en las creencias y prácticas de los yorubes, un grupo étnico de Nigeria. Cuando los yorubes fueron traídos a América como esclavos, llevaron consigo sus tradiciones religiosas, que fueron adaptándose a nuevas circunstancias. Sincretismo, para poder practicar su religión en un contexto donde el catolicismo predominaba y era a menudo hostil, los practicantes de la santería comenzaron a asociar sus deidades, llamadas orisas, con santos católicos. Por ejemplo, el orisa Changó se asocia con Santa Bárbara. En Cuba, los esclavos yoruba se vieron forzados a adaptarse a un nuevo entorno cultural y religioso. Para preservar sus creencias y prácticas ancestrales, los esclavos comenzaron a sincretizar sus deidades africanas con los santos católicos. Pues ya que la religión cristiana era la única aceptada por los colonizadores españoles. Así, cada orisa fue asociado con un santo católico, Changó con Santa Bárbara, Yemayá con la Virgen de Regla, y así sucesivamente. Este sincretismo permitió a los practicantes de la santería continuar sus rituales y celebraciones sin despertar sospechas entre los colonizadores. Bueno, y continuamos acá en este podcast maravilloso en los espacios de Neneta Restaurante. Por cierto, cuando termine este podcast de su Arturo, me va a comer una de esas pastas que tiene las 3 salsas. Buenísimo. Espectaculares. Yo no como mucho, porque yo estoy operado y mi estómago está reducido. Ha crecido un poquito más, pero esa pasta yo la 4 quesos se la recomendamos. De verdad. Bueno, sigue a Neneta. @pastasneneta.zonain. @pastasneneta.zonain. Bueno, estamos conversando con Jesús Arturo Sandoval y te dejamos una interrogante. Si tú decides ser santero o ingresar en la religión de la santería, te debe guiar alguien, Jesús Arturo. ¿Cómo es el procedimiento? Te debe guiar y iniciar una persona que ya esté en la santería. Claro, eso es algo lógico porque hay mucha normativa, digamos, que hay que cumplir, y con la experiencia a través de un santero o un babalao, realizamos o se realizan toda la serie de consultas, preparaciones a lo que se refiere para llegar al Cariocha, al santo, a la regla de Ocha. Comienza, digamos, desde una etapa como, lo pudiésemos decir en la religión católica, como una persona que va a la iglesia. Así comienza la... Sí, algo parecido, sí. ¿Y cómo va creciendo dentro de la santería? ¿Todo el mundo llega a ser babalao? ¿Todo el mundo llega a tener esos límites de ser padrino de otro? Pienso que eso depende de la persona, el interés que le ponga a los estudios, pues una preparación. Aparte de una religión, es un estudio muy, muy complejo. ¿Por qué se habla del sincretismo de la santería? Es decir, ¿por qué se habla
de que es una mezcla de la religión que venía de África con el catolicismo y por qué se dice que nace en Cuba. Es importante porque es como una transformación adaptada. Los cubanos lo adaptaron cuando en 1513 aproximadamente, que llegaron los primeros africanos a Cuba, de más que toda la parte de Congo, Angola, Zaire. Ellos llegaron con esos conocimientos y quisieron seguir su doctrina, su idiosincrasia de su cultura religiosa, y no eran permitidos porque le estaban obligando para la época que sean católicos. Los negros esclavos. Los negros esclavos, sí señor. Y a través de ellos encontraron la manera de, a través de los santos católicos, esconder, pues, o digamos, adorar a sus creencias, a sus deidades, como lo es Leguá, Yemayá, Changó o Batalá, y de allí partió todo eso. ¿Y los santos de la religión católica mantienen los mismos nombres en la religión de la santería? No. Pero son los mismos santos. Son los mismos parecidos santos, sí, algo. Una sincretización. Pero no son los mismos. No son los mismos nombres. No. Por ejemplo, José Gregorio Hernández. José Gregorio Hernández, podemos, no destacamos como ningún un santo. ¿Por qué? Porque es algo católico natamente, y ahora que está canonizado, ¿cómo es? Lo están beatificando a través del Papa, y es un santo muy nuevo. Y santos venezolanos que ustedes reconocen que de repente el catolicismo no reconozca, por ejemplo, Guaycaipuro es uno. Guaycaipuro viene siendo una de otras tierras, de las tierras María Leonza, muy ancestral de los venezolanos. Pero Simón Bolívar. También, pero no como un santo. No como un santo. No. ¿Cómo lo visualizan ustedes estas figuras de la historia que son venezolanos? Ancestro en la parte religiosa espiritual. ¿Y qué santo de la Iglesia Católica pudiese equipararlo con la religión de la santería, que ustedes también le pueden ser devotos como santeros? Lo que es Santa Bárbara. Su nombre en el catolicismo y su nombre en la... Santa Bárbara representa a Changó. Ellos escogieron a Santa Bárbara como Changó, la Virgen de Regla, que es Yemayá, la Caridad del Cobre, que es Ochum, y así sucesivamente la Merced de Ollá. Y a través de así ellos perduraron en el tiempo y lograron que los cubanos asumieran la religión yoruba. ¿Cuál es la cuna de la santería en este momento en el mundo? El origen, el inicio. El inicio es Cuba, la yoruba, es en Cuba. Actualmente estamos regados en todo el mundo, pero Cuba es la cuna. ¿Y ustedes en algún momento tienen que decidir viajar a Cuba para hacer, digamos, alguna ratificación en ese proceso, digamos, de crecimiento dentro de la religión? En estos momentos yo pienso que no. ¿O todo se puede hacer acá en Venezuela? Se puede hacer en Venezuela porque hay muy buenos santeros, Oriaté, Ocba, hay muy buenos babalaos. Es como todo, en todo el mundo, o cualquier tipo de religión. ¿Qué es un padrino dentro de la religión? Padrino es un segundo padre. Un padrino es como, también puede ser una mujer, una madrina. Sí, porque existe la figura padrino y madrina, pues. Ah, ok. Y sí, son los segundos padres de uno. Son los encargados de orientarnos, darnos no tanto pura religión, sino conducta humana, conducta, digamos, en el amor, la estabilidad, en muchas cosas. Bueno, Jesús Arturo, te invito a que observemos este video del origen de la santería que vamos a publicar en este podcast. Gracias, claro. Y ya regresamos porque te tengo un interrogante, porque hay un mito que dice que los santeros son millonarios y quiero que me lo respondas de regreso. Vamos a observar el material y nos vamos al corte y regresamos. La santería no solo incluye la creencia en los orisas, sino también prácticas de adivinación a través de métodos como el dilogún, lectura de caracoles, y la consulta de los babalawos y sacerdotes, así como rituales de sacrificio animal, música, danza y trance espiritual. Estos elementos son esenciales para establecer y mantener una conexión directa con las divinidades.
La década de 1950 trajo un cambio significativo para la santería, con la incorporación de la música popular cubana en sus rituales, lo que facilitó su difusión a nivel internacional. Cantantes como Celia Cruz ayudaron a popularizar la música religiosa yoruba, llevándola a escenarios globales. Con el tiempo, la santería se esparció por el Caribe y América Latina, y eventualmente llegó a Estados Unidos y Europa, donde fue adoptada por comunidades afrodescendientes y personas de diversas etnias. Hoy en día, la santería es una religión vibrante y en constante crecimiento. Por esta razón en Cuba existe una frase donde se dice que, el que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Los babalawos y santeros, sacerdotes de menor rango, desempeñan un papel central en la comunidad, ofreciendo guía espiritual y realizando ceremonias de iniciación para nuevos adeptos. La religión ha ganado visibilidad y respeto, aunque también enfrenta desafíos, como la percepción negativa por parte de algunas personas que la asocian erróneamente con prácticas obscuras o supersticiosas. Forma parte así de la cultura de muchas naciones. Bueno, y continuamos desde Neneta grabando este podcast del Caminando Ando, que hacemos con mucho cariño y respeto para ustedes. Recuerda seguirnos, recuerda suscribirte acá en @CaminandoAndoRadio y darnos tu comentario, porque eso nos ayuda a crecer a nosotros como canal y poder expandernos, y que este podcast, como el que estamos haciendo hoy de la santería y los otros podcasts educativos, los podamos seguir difundiendo. Así que suscríbete acá en @CaminandoAndoRadio y comparte este maravilloso podcast que estamos realizando hoy con Jesús Arturo Sandoval. Bueno, Jesús Arturo, y dejamos un interrogante al aire, que hay un mito de que todos los santeros son millonarios. Tú lo ves con unas camionetotas, lo ves con unas casotas, hacen una fiesta el día de Santa Bárbara que se bota la casa por la ventana y se ha generado, digamos, una mayoría de opinión de que los santeros son millonarios. ¿Eres millonario? Yo soy millonario en salud y en sabiduría, que es lo más importante, que es lo que buscamos a través de esta religión. Pero sí le va bien a los religiosos. Yo pienso que eso es conductual. Eso va de la mano con la religión y los preceptos de la religión. Y pienso que la gente, aparte, debe trabajar. Pues yo soy empresario y no vivo de la religión. Y me va muy bien, gracias a Dios y a los santos. Pues. Y ustedes tienen que dar, como es la iglesia católica o por ejemplo la iglesia evangélica, un diezmo para los padrinos. No, eso es totalmente falso. Nosotros, nadie está obligado a dar nada. Aquí lo que se paga son lo que se llaman las obras que la persona, el consultado, se tiene que pagar los animales, los materiales, la fruta. ¿Ustedes mantienen altares? Sí, claro. Más que todo tronos. Tronos. Sí, tronos. ¿Cómo son esos tronos? ¿En qué consisten esos tronos? Estamos observando también unas imágenes. Donde está lo que llamamos, acá se llama soperas, ¿verdad? Y esas soperas están ubicadas donde tú puedas, a tu gusto, tu conveniencia, ponerlas donde... ¿Y qué significa ese trono para ustedes y por qué existen esos tronos? Mira, eso es lo más importante para nosotros, lo más sagrado. Muy importante tener esos tronos y atenderlos allí. En situaciones X de la vida, y tú puedes inmediatamente, para ti, para tu familia o para un ahijado. ¿Tú eres padrino de personas? Sí, tengo ahijados, muchos ahijados. ¿Y tú tienes padrinos? Claro, tengo padrinos, sí. Igual. ¿Y qué tan importante para ti es tu padrino? Es una figura muy importante y cabe destacar que hay que tener una relación muy buena, muy cercana hacia ellos, porque la vida de uno como iniciado va a depender de ellos. Porque se habla de que en la santería se puede observar el futuro, es decir, se puede adivinar qué es lo que puede suceder. Sí, es una, digamos que yo siempre lo he dicho que es un privilegio, que podemos adelantarnos a algo que vaya a suceder. Sí, a través de una consulta es algo muy complejo de explicarlo aquí. No tengo Pero en esa consulta de repente tú sabes que te debes proteger de algo malo que pueda suceder, o el hecho fatal definitivamente va a suceder y te ayuda a prepararte para eso. Sí. A través de las consultas o a través de otros métodos consultantes se puede lograr
anticipar y prevenir una enfermedad, un accidente, muchas cosas. Lo que tú le ofrendas o prometes ofrendar al santo, debes cumplirlo. Hay que cumplirlo porque es algo delicado. Sí, hay que cumplirlo. Ante todo hay que cumplir con el santo. Y si no cumples, Bueno, va a depender de la deidad qué penitencia te pueda poner. esas son cosas que no puedes responder acá en este podcast. ¿Ah? Sí, es delicado. Jesús Arturo, ¿y cómo hacen esas personas que nos están viendo y que de repente tienen animadversión o que piensen que la religión de la santería tienen algún tabú porque son muy católicos o porque son muy evangélicos, que tienen algún tabú para las santeras y santeros? Están regados en todo el país, en todo el mundo. Todo. ¿Qué El mensaje le mundo. puede dar tú a esas personas que los quieren denigrar o tienen algún tipo de tabú con relación a la santería? Mira, yo pienso que todos tenemos libertad de culto y yo respeto. Consagrada en la Constitución de la República. Claro, En nuestro Venezuela. presidente está apoyando mucho también esa parte que es importante, porque si vamos a la historia, vamos a remontar, eso es bíblico. Tienes amistades de repente que no son santeros, sino que son evangélicos o testigos de Claro, Jehová. mis hermanos, amigos, y comparten conmigo, normal, y cada quien respeta su creencia. Es que eso es importante, respetar la creencia de cada quien. Yo no puedo denigrar a un católico o a un cristiano, un evangélico, no, porque yo soy católico, yo vengo del catolicismo. El animal que se sacrifica dentro de la religión, ¿se sacrifica solamente o se puede consumir después del sacrificio? Sí, no puedo revelar muchos secretos, pero sí se consume. Ok. Sí, o dependiendo si es de determinada obra, lo que lo requiere esa deidad, va a cierta parte. También lo que se llama las velas o los velones, ¿ustedes también los utilizan dentro de la Sí, sí, velas, velones, hierba, trabajamos mucho con la naturaleza. Y como trabajan con la naturaleza, tú puedes tener tu trono y tu altar dentro de tu hogar o dentro de tu trabajo, pero también cuando sales al exterior, un río, una montaña, ¿te puedes conectar allí? Sí, señor, así mismo es. Son secretos que no nos puede contar hoy. Es buen interpretador. Bueno, Jesús Arturo, llegamos al final. Tu mensaje Gracias. para todas aquellas personas que nos están sintonizando, que quieran conocer acerca de esta importante religión como lo es la santería. Tus redes sociales, por favor. Fundación Barriguita Feliz, lo único que me queda decirles que hagan el bien, busquen la fe. Cualquier religión que ustedes quieran es buena. ¿Por qué? Porque un ser humano no puede estar en la vida sin tener una fe, una creencia en algo. Deben creer en lo que ustedes quieran, en lo que se hagan sentir mejor y respetar la decisión de cada quien. Gracias, de verdad. Bueno, gracias Gracias, a ti. Jesús. Y nos escuchamos y nos vemos en un próximo podcast. Y antes de que nos despidamos, recuerda seguirnos acá en @caminandoando radio. No solamente seguirnos, sino suscríbete y comparte este contenido a todas tus amistades para que podamos nosotros llegar más allá y seguir produciendo este tipo de material que hacemos con mucho cariño. Todo este gran equipo que nos acompaña, Víctor Arias en la producción, Luis Romero, Rolando Carmona, y hoy se incorporó Jesús Ruiz Parito, que yo creo que quiere ser santero. Sí, el hombre está preparado. Chao. Bienvenido sea.